rico contar contigo y tenerte hoy aquí para hablar de todos estos temas tan interesantes. Gracias, Angelita, y a Red Sanar por la confianza, por permitirme a través de este espacio poder acercarnos a todas las familias que nos siguen y que igualmente pueden hacer como parte de este ejército como de cuidadores, de propagar estos temas que son tan importantes para el desarrollo de nuestros niños. Entonces, feliz de compartir esta tarde rica, tranquila, de buen clima para hablar de un tema que realmente pues me apasiona y me enamora. A todas las personas que están conectadas, muchas gracias de verdad por compartir este espacio y a las personas también que posteriormente pues como que van a estar conectadas y escuchándonos luego en el video que queda grabado. Bueno, empecemos, Lucre, mm, iniciando sobre toda esta parte de cómo podemos potenciar el neurodesarrollo en los niños, desde la estimulación que hacemos con las rutinas normales, como el cuidado, la interacción y el vínculo nos pueden significar una herramienta fundamental para la estimulación de nuestros niños y que nos cuentes un poquito qué es la estimulación adecuada, temprana, la sobreestimulación, porque muchas personas en este momento se preocupan de no tener una adecuada estimulación, pero también de hacer una sobreestimulación. Claro que sí. Bueno, entonces a mí me gustaría mucho, Angelita, que invitáramos a quienes están conectados a que estén muy atentos del tema y que vayan escribiendo como esas dudas, esas inquietudes y que al final podamos como leer y resolverlas, tratar de leerlos a todos y de resolverlas. E igualmente a las personas que luego van a escuchar este video, que puedan pues igualmente enviarnos sus dudas o sus preguntas alrededor del tema. Entonces yo quisiera, Angelita, primero como hablar de lo que no es estimulación, ¿cierto? ¿Qué no es estimulación? Entonces es muy importante saber que no es una tarea mecánica y repetitiva hasta que el niño aprenda a realizar una actividad, que no es intentar conseguir respuestas positivas inmediatas cuando los padres estamos acercándonos con ellos a un nuevo aprendizaje, que no se trata de lograr que el niño adquiera ciertas habilidades en las que no está en capacidad para su edad de desarrollo y que por esto justamente cuando hablamos de estimulación no significa desarrollar niños genios. Eso es importante, ¿sí? ¿Qué sí es estimulación, Angelita? Y a las personas que están allí conectadas, porque sé que hay papás, mamás y cuidadores. Podemos mirar la estimulación desde dos conceptos básicos principales. Uno de estos es desde el ámbito clínico, que lo trabajamos como un método pedagógico, donde nos basamos de teorías científicas, de estudios neurológicos de todo el mundo, que nos permiten intervenciones desde varias disciplinas. Entonces, por eso escuchamos que la estimulación la imparte un fonoaudiólogo, fisioterapeuta, un educador físico, un psicólogo, hasta incluso un pediatra que está vinculado con el neurodesarrollo también puede impartir conocimiento a los padres acerca de estimulación. ¿Y qué es lo que busca desde este ámbito clínico? Pues justamente prevenir y mejorar posiblemente déficit en el neurodesarrollo, que como lo veíamos en el anterior en vivo con Marta y con Carolina, pues hay unos signos de alerta que nos dicen, ojo, hay que hacer una intervención que es importante realizar. Listo. Entonces, esa es como la primera parte que vemos de estimulación. Pero hay una que es la que obviamente pues a nosotros más nos encanta y nos enamora, y es esa estimulación desde la casa, desde ese papá y esa mamá que son los protagonistas más importantes, desde esa vida cotidiana. Y que es esa oportunidad que se tiene como cuidador de aprovechar esa capacidad de aprendizaje y de adaptabilidad que tiene el cerebro, Angelita. Pues sabemos que esos 5 primeros años son fundamentales para el desarrollo de ese cerebro. Y como en beneficio del niño a través de ejercicios, de juegos, de actividades desde lo cotidiano, desde ese mismo manejo de las rutinas que tenemos con él, podemos entonces conectar, divertirnos, aprovechar al máximo ese cerebro y pues obviamente favorecer el vínculo afectivo, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí damos claridad a lo que es y lo que no es esa estimulación.
Con lo que nos hablabas o preguntabas ahorita sobre la sobreestimulación, o sea, ¿cuál es como ese temor que tienen los padres? ¿Hasta qué punto voy yo a dar esa estimulación o esa cantidad de actividades? Hay algo y es que cuando nosotros hablamos del concepto, Angelita, de sobreestimulación, hablamos de cerebros anestesiados. Imagínate que hay una partecita en el cerebro, bueno, esto lo sabes tú mejor que yo, que eres máster en neurodesarrollo, ¿no? Hay una partecita en el cerebro que se llama núcleo estriado. Y esta estructura cerebral nos dice que cuando hay cosas que nos emocionan en la vida, ¿cierto? Nosotros respondemos a esas emociones, pero resulta que esa partecita del cerebro tiene una capacidad limitada. Y cuando esa capacidad se llena, entonces resulta que ya no nos interesan más cosas, ¿cierto? Entonces como que esa estructura cerebral se deja embaucar por experiencias que son mucho más intensas y hacen que esas experiencias que son menos intensas se vean menos interesantes. ¿Cómo así? Cuando yo le presto al niño la mariposa que alumbra, el robot que le habla, está de fondo la música infantil, pero también está el televisor, el niño no sabe a qué estímulo atender. El niño no sabe a qué estímulo está respondiendo, ¿cierto? Entonces hay luz, hay ruido, hay movimiento. A eso es lo que llamamos esa cantidad de sobreestímulo, esa cantidad de sobreinformación. Y por eso incluso, Angelita, es que justamente desde la Sociedad Americana de Pediatría y en las diferentes redes y en las diferentes como promociones que hacemos, está no acceder a pantalla antes de los 3 años, porque justamente hay una intensidad de luz, de ruido y de movimiento que no es adecuado para el cerebro del niño. ¿Qué debemos buscar los papás? Pues cultivar atención, curiosidad, hacerle observador de los detalles, de saber esperar, de saborear una comida, mejor dicho, de vivir el momento de la vida, ¿sí? Educar a nuestros hijos para aprender a vivir y a sentir, y no bajo efectos de anestesia, que hablando, por ejemplo, de las pantallas, eso es lo que realmente hace, por ejemplo, una pantalla, ¿sí? Bueno, Lucre, pero entonces empecemos a hablar sobre esa estimulación, porque cuando tenemos un bebé en casa siempre estamos queriendo hacerlo de la mejor manera, ¿cierto? Ujú. Entonces, me gustaría que comenzáramos a hablar primero como de cómo puedo yo, desde cuándo puedo empezar a estimular a mi bebé y cómo estimulamos las diferentes áreas, recordando que tenemos un periodo del cerebro que se está conectando a una velocidad increíble, todas esas neuronas están creando sinapsis, pero entonces, ¿cuál es el momento más oportuno y cómo es la mejor manera como para iniciar esa adecuada estimulación de nuestros niños desde lo más natural, desde Ujú. el cuidado de los niños, ¿cierto? Desde el cuidado básico que nos da herramientas para poder empezar a estimular a estos bebés incluso desde antes del nacimiento. Entonces me gustaría que habláramos un poquito sobre eso. Es muy importante, Angelita, como aclarar algo que está también inmerso dentro de la estimulación y es el desarrollo infantil, que yo pienso que es un concepto que escuchan mucho los papás, ¿cierto? Y es que los niños se desarrollan más durante esos 5 primeros años de vida que en cualquier otra etapa del desarrollo. Entonces, el desarrollo infantil es el término que identifica cómo los niños van aumentando sus capacidades, ¿cierto? Para hacerlo como de una manera más sencilla, o sea, aprende a hablar, a brincar, ya vemos que de 5 años aprende a atarse los zapatos, son como esas habilidades que el niño va desarrollando y que justamente son las que yo busco estimular, ¿ya? ¿En qué se desarrollan esas habilidades? Entonces, en 4 áreas principales que son el desarrollo físico, motor, ¿cierto? El desarrollo de la audición, del habla y del lenguaje, el desarrollo cognitivo que es del pensamiento y la memoria, pero también del desarrollo social y emocional. Todas estas áreas están integradas en el desarrollo de estas habilidades y me gustaría mucho, como para darle mayor claridad a las familias que nos escuchan, que lo pudiéramos como justamente ver desde cada una de estas áreas, Angelita, ¿te parece? Como que podamos Perfecto. y que para ellos sea claro.
Entonces, cuando hablamos del desarrollo físico, hablamos de un desarrollo de actividades motoras mayores o más gruesas y hablamos también de desarrollo de habilidades que son habilidades finas, ¿cierto? Entonces, ¿qué significan esas gruesas? Pues es todo ese desarrollo muscular, el control que tiene el niño de su cabeza, del rolado, de sentarse, de empezar a gatear, a caminar. Entonces vemos cómo hay una secuenciación en el desarrollo. Y hablamos de una habilidad fina, que es el manejo de esas manitos, que es el manejo entonces de esos dedos, que es lo que comúnmente llamamos la pinza, que es sujetar estos dos deditos, ¿cierto? Y como igualmente, entonces, a través pues de estas actividades que vamos a realizar, el niño pues va a lograr manejar como esos músculos que llamamos como los músculos menores hasta lograr estar completamente especializados. Entonces, hay algo muy interesante y es que los niños empiezan incluso a estimular pues desde la gestación. Aquí vamos a empezar a hablar como desde el momento en que ha nacido, que es como la población que en este momento tenemos y que nos está escuchando. Entonces, es muy lindo cuando empezamos a observar que el niño cuando tiene un control cefálico, es decir, control de esa cabecita, ya empieza a estar inquieto por moverse mucho más. O sea, es el niño que no quiere quedarse en bracitos de mamá. Es el niño que ya empieza a tener más fuerza. Entonces, justo en ese momento es la invitación que el niño nos está haciendo a ubicarlo en un espacio de seguridad. ¿Cuál es el espacio más seguro para el niño cuando ya tiene mejor control de esos músculos, esa fuerza, esa cabecita? Pues es el piso. Por la ley de inercia, todo lo que está arriba cae Angelita. Entonces, sí. Y es importante entonces saber que cuando hablamos de ponerlo en el piso, es la gran oportunidad que tiene el niño de moverse, de descubrir que tiene unos movimientos, que puede rolar, que se puede poner boca arriba, que se puede poner boca abajo, que en primer momento los niños no gustan, por ejemplo, de la posición boca abajo. Pero realmente cuando buscamos ponerlo entre las piernas, incluso desde el momento en que está recién nacido, piel a piel, que son nuestros bebés, vemos cómo empezamos a favorecer ese contacto del bebé con nosotros, ¿cierto? En la posición boca abajo y mientras estamos en ese vínculo, pues él descubre que puede ir reptando casi que hasta alcanzar la carita de mamá y empieza a hacer ese sostén cefálico y de ahí empieza a crearse como esa relación con esa posición que es realmente fantástica. No es que al niño no le gusta estar boca abajo, muchas veces los papás desconocemos cómo ponerlo. Entonces, el piso es ese lugar fantástico, es el mejor gimnasio, Angelita. Es el Yo mejor gimnasio. quería retomar algo que dijiste ahora que me parece muy importante que lo comentemos y es, primero, toda esta parte de estimulación se vuelve, es un juego exploratorio para el niño, ¿cierto? Y vamos a ver que todo lo de estimulación se hace a través del juego, que no Ujú. necesita necesariamente un juguete, ¿cierto? Exacto. No, de una interrelación con un adulto que está dispuesto a crear ese momento especial con ese niño. Pero quería devolverme un poco a esa primera estimulación que mencionaste del contacto piel a piel. Cuando vamos a mirar cuáles son esos primeros momentos de estimulación, vemos que el contacto piel a piel es una oportunidad fundamental para empezar a crear ese vínculo con nuestro recién nacido y ese vínculo se va fortaleciendo días después cuando podemos tener al bebé en contacto piel a piel. El contacto piel a piel se realiza en niños a término y en niños prematuros. En el momento del parto puede empezar ese contacto piel a piel, porque allí hay una cantidad de estímulos para ese bebé. Está el movimiento del tórax de la mamá, el sonido del corazón, de la respiración, el tacto, ¿cierto? Los olores de su madre, de la leche materna. Entonces, todo esto es un primer momento en esos primeros días de vida donde el contacto piel a piel es una de las actividades que podemos hacer en casa, que en los niños prematuros es fundamental, pero es una de las principales actividades
de estimulación, de vinculación, y le vamos a permitir a ese cerebro conectarse entre las diferentes áreas y ayudarle a madurar, porque sabemos que los niños que se han colocado en contacto piel a piel, se madura ese cerebro de una manera mucho mejor. Entonces Ujú. quería hacer como ese comentario cuando mencionabas lo del contacto piel a piel, en esos primeros momentos que estamos con nuestro bebé en casa. Pero veía que, bueno, tú ya nos vas contando en el área de la motricidad gruesa, cuando el bebé empieza a controlar la cabeza, a intentar hacer rolados, que el piso es la mejor área para tenerlo, lo más seguro. ¿Qué otras actividades de la vida cotidiana son fundamentales para el desarrollo en esta área? Ujú. Bueno, entonces, ¿qué pasa, Angelita? Como tú lo dices, desde lo más cotidiano, entonces, el piel a piel, el poder tener al bebé cargado y balancearlo, mientras le canto, le escucho música, como lo decía al principio, todas las áreas se integran. Obviamente ahí cuando yo estoy cantando, entonces estoy favoreciendo el lenguaje, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en este proceso de movernos, estamos favoreciendo algo que se llama el desarrollo vestibular o control de ese movimiento, ¿sí? Entonces, solamente el hecho de mecernos con el niño, que posteriormente podemos utilizar su misma cobijita para hacer una hamaca y balancear, que cuando ya se de esta o está más grande lo siento y lo llevo por toda la casa como si fuéramos un carrito. Entonces mira que ahí no he tenido que comprar nada extraño o diferente para, que es como finalmente el mensaje que nosotros queremos dejar de este espacio. No es sobresaturar a los niños. Hay veces los papás creemos que es importante comprarles las 5 sillitas, el que se mueve de arriba para abajo, la sillita que se mueve de un lado para el otro, la sillita que se mueve en diagonal. Y no, tus brazos pueden hacer esa función, ¿cierto? Y realmente se va favoreciendo esa vinculación que estás teniendo con el niño. Entonces, en esa etapa tan temprana es más desde el movimiento que estamos realizando con ellos, de esa seguridad que le estamos dando. Posteriormente, entonces, ese piso nos permite que se mueva, que inicie con esa etapa de gateo y de marcha. Fundamental entonces no comprar accesorios como el casco protector. En estos días una mamita me decía, Lucrecia, le voy a comprar el casco protector porque me da temor que se caiga mientras está aprendiendo a caminar, ¿cierto? Entonces el niño necesita desarrollar sus habilidades en un ambiente y un espacio que sea seguro, pero generador de esa autonomía que el niño va requiriendo en la medida que va creciendo. Si el niño aún se nos cae mientras está parado caminando, significa que está empezando en ese proceso, donde yo voy a ayudarle a que entonces tenga una mejor una base de sustentación en esos piecitos, le permito que camine descalzo, le puedo dar una sillita o mesita que hay en la casa para que él simplemente la empuje hacia adelante o la arrastre. ¿Sí? Puedo pedirle que de los mueblecitos se vaya pegadito para que de esta manera vaya adquiriendo mejor equilibrio, pero mira que no es necesario conseguir ningún aparato. De hecho, incluso en esta etapa es muy, muy importante no comprar caminador. Caminador es un aparato monstruoso. El caminador, te digo, Angelita, que tiene unos beneficios increíbles para sacar las matas al sol. O sea, no se te daña la columna, para colgarle la ropita al bebé posiblemente, pero no debemos usar aparatos como lo es, por ejemplo, el caminador, ¿cierto? Pues no ayuda al desarrollo del equilibrio, corre riesgo de fracturas, no da libertad en el movimiento, ¿sí? Obliga al bebé a tener movimientos y posiciones, apoyos inadecuados de su cuerpo. Y bien sabemos la importancia que representa también el gateo en los niños. Y me gustaría muchísimo que tú hablaras acá como de esta parte, que es una de las preguntas que nos hacen mucho las mamás, y es, mi niño está gateando de esta manera o no quiere gatear, pero mi niño no gateó y él es muy inteligente. Mire que no necesito gatear, entonces yo al segundo sí le voy a comprar caminador porque ya estoy muy cansada de estar detrás del niño. Entonces, qué rico contarle como Angelita a las familias realmente por qué no es bueno utilizar ese caminador. Perdón, pues, ¿por qué? Sí, por qué no es bueno utilizarlo y por qué realmente es bueno poder estimular entonces ese gateo.
Bueno, sí, todas las mamás nos preguntan muchísimo del gateo. Hay primero que decir algo, hay una población, un porcentaje de niños que no gatean, realmente es un porcentaje bajo de niños que no gatean. La gran mayoría hace el paso del gateo, unos más rápido, otros se demoran más en esta época, pero lo importante que sepamos sobre el gateo es que el gateo nos permite desarrollar otras habilidades que también nos van a servir en la vida, ¿cierto? Nos permite integrar los dos lados del cerebro, por decirlo de una manera fácil, nos permite coordinar la visión, la visión binocular de los dos ojos, el enfoque de lejos, cerca, la coordinación oculomotora, o sea, de los ojitos y las manos, de la profundidad. A medida que los niños gatean más, tienen mayor desarrollo de esa noción de profundidad, como de abismo, como de que no todas las superficies están al mismo nivel, pero a su vez una coordinación de percepción visual que es muy importante para otras habilidades más adelante en la vida. ¿Cierto? También es importante porque ellos abren el campo visual, ¿cierto? De un lado a otro, fortalecen los músculos, las piernas, la cadera, los brazos y tienen una actividad que es alternancia de piernas y brazos que dan un patrón cruzado y esto permite el desarrollo de esa gran autopista en el cerebro que nos va a unir ambos lados del cerebro y nos va a servir para el aprendizaje, para la lectoescritura y para muchos otros procesos superiores más adelante en la vida. Entonces, uno puede vivir sin gatear, sí, pero si gateamos, vamos a tener de pronto unas habilidades que nos van a servir en la vida más adelante. Uno en la vida hace patrón cruzado espontáneamente en este momento de desarrollo. Ya después uno lo puede hacer, pero no es de una forma espontánea, sino porque nos proponemos hacerlo. Gateo hay uno, alternancia en 4 puntos con patrón cruzado, que puede haber unas variaciones, pero lo fundamental es que haya eso, patrón cruzado. Si no hay patrón cruzado, estaríamos hablando más bien de un desplazamiento, ¿cierto? Como los niños que se desplazan en las nalguitas, que allí ellos logran el movimiento, logran desplazarse, pero no hay un patrón cruzado, entonces ahí no hablaríamos como tal de gateo. Entonces, el gateo es importante, ojalá dejemos que nuestros niños exploren el piso, rolen, se pongan en cuatro y aprendan a gatear. Claro, y mira que todas estas habilidades también en la etapa preescolar, Angelita, están integradas a esa capacidad que posteriormente tiene de saltar en un lazo, de montar en una bicicleta, hasta incluso de la coordinación que tenemos para bailar posiblemente, ¿cierto? Esa ubicación Uh -huh. sensoroespacial que tenemos, que uno jocosamente muchas veces dice, ay no, no bailo, no gateé. ¿Cierto? O cuando tenemos una escritura que es desorganizada, decimos, no, es que no logré coordinar, no tuve esa coordinación oculomanual desde el gateo y lo escribo de esta manera. Pues jocosamente como que uno integra esa relación que hubo en esta etapa primera del gateo y todos estos beneficios que estás diciendo. Entonces realmente es importante desde ahora. Dentro de esos juguetes hay unos juguetes, los juguetes son un vehículo, o sea, es importante también pues que el niño pueda tener algunos de ellos, pero son los más económicos, los más favorables, los más baratos, los más sencillos que podamos tener desde la casa. Hay un juguete que es imperdonable y que son las pelotas. Soy amante a las pelotas. O sea, grandes, pequeñas, la grande porque cuando lo siento en una pelota puedo ayudar en la parte de la sedestación, porque podemos jugar a chotar, a chutar, a rodar, a lanzar, o sea, como toda esa funcionalidad que hay, pero sobre todo adentrándonos un poquito desde esta parte de los movimientos más finos de la mano y los dedos, es muy rico observar cómo cuando los niños han nacido llevan las manitos a la boca, generalmente uno les entrega sonajas con las que cierra la manito y cuando entregan las peloticas permite que este dedito salga de paseo, o sea, los niños en primera instancia tienen este dedito guardadito,
¿sí? Cuando tú empiezas a estimular y sobre todo con pelotas, permites que para el agarre se haga toda esta circunferencia de la mano y ayuda a esa apertura, a que ese dedito salga a pasear, no siga siendo un dedito cortical, a que lleve hacia la línea media, que llevarle hacia el centro y poder hacer la apertura de la otra manito completamente para llevar hasta la boquita. De esos juguetes fantásticos, entonces, la pelota, que nos va pues como a favorecer. Además, que cuando los niños están ya en esa etapa de su primer año, les fascina lanzarle la pelota a la mamá, salir a corretearla, jugar con ella, ¿cierto? Entonces, como que dentro de ese proceso de interacción también que voy haciendo, es importante saber que ese juguete es como ese vehículo, pero que realmente es quien formo el vínculo, soy yo. No esperar a que el niño se quede con la pelotica y empiece a chutarla o a lanzarla. ¿A quién se la va a lanzar? A la mamá. Se la va a lanzar al papá, porque es realmente con quien quiere tener esa interacción. ¿Listo? Bueno, por ahora no nos han hecho ninguna pregunta, ¿no? Bueno, muy juiciosos. La idea es que al final, igual, si en algún momento tienen pues alguna donde consideren que necesitan en ese momento hacerla, pues estamos como muy, muy pendientes. Entonces, en esta parte del movimiento es muy, muy importante saber que hay que respetar ese movimiento del niño. Y aquí, Angelita, quiero que mencionemos, porque no podemos dejar pasar de alto un término que se ha venido utilizando mucho, ¿cierto? Que es la teoría del libre movimiento, ¿cierto? Ujú. De movimiento libre o esta pedagogía Pickler, que es de mi Pickler, que fue esa pediatra húngara que empezó a hablar como de este primer concepto y que de este hay que rescatar cosas que son importantes, ¿cierto? Y que dentro de esta invitación del desarrollo físico es importante. Como cuáles cosas, de permitir entornos seguros para que los niños puedan moverse, saltar, trepar, agarrar y que no representen ningún peligro. De que los niños en casa es importante que los tengamos con la menor cantidad de ropa. Yo no puedo pretender que mi bebé se siente con un jean, pues es que se ve muy lindo, doctora, con el jean, pero pues es como imposible lograr la sedestación o mi marcha con unas botas que son completamente pues más pesadas que el resto de mi cuerpo. Pero hay algo en lo que quiero dar claridad acá porque se ha tergiversado un poquito y creemos que movimiento libre es dejar al bebé. Ya ajusté la colchoneta y mi bebé se quedó ahí y yo me fui a hacer mis otros oficios. No, es importante dar claridad que el cuidador siempre debe estar presente y atento a las necesidades cuando el niño lo necesite, ¿sí? Y que intervenimos en el movimiento cuando nosotros consideramos que podemos ayudar en ese proceso. No significa que como voy a dejarlo en movimiento libre, no, tiene 11 meses, pero él libremente no quiere gatear. ¿Sí? Porque entonces ahí empezamos con esas demoras en el desarrollo. Somos papás conscientes, somos papás que nos estamos preparando y que estamos aprendiendo también como de ese desarrollo de nuestro hijo. Mira el tema tan importante y por eso yo pienso que fue uno de los temas fundamentales y que Red Sanar quiso empezar con él es cuando estamos atentos a esos signos de alerta. Cuando sé que debo estimular, cuando sé que digo, no, acá hay algo que está sucediendo y sí es importante acompañar a mi bebé, porque el desarrollo también va acompañado, Angelita, de algo que desde psicología conocemos como el temperamento. Y si es un niño de un temperamento más inhibitorio, de lenta adaptación, posiblemente adaptarme a un juguete, a una situación o a un espacio nuevo va a ser más complejo. Y si yo no logro identificarlo, es el niño que fácilmente puede entonces, en el que fácilmente puede darse una demora del desarrollo, dada la ausencia de esa estimulación y acompañamiento. ¿Sí? Bueno, tú mencionabas aquí varias cosas en cuanto al movimiento libre versus la estimulación. Yo hablaría de oportuna y adecuada y la Mm, sobreestimulación de la cual hablábamos ahorita. Hay que tener en cuenta, como lo mencionábamos, que es que una estimulación empieza desde que yo estoy en el cuidado básico de mi bebé, con el baño, con el cambio, con hablarle, con tocarlo, con hacerle los masajes, con hacer contacto visual, que el niño
haga contacto, lo mantenga y lo siga, que se exprese su sonrisa social o haga o inicialmente estos sonidos que hacen los bebés de gorgojeo, de balbuceo, ¿cierto? Esas cosas como de seguirle la conversación al bebé, de crear más un vínculo emocional con cualquier actividad, eso es muy valioso. Y con esas actividades básicas, hablándole a tu hijo, contándole lo que está pasando en el entorno, teniendo unos momentos oportunos para cada cosa, para el sueño, para la alimentación, para compartir juntos un momento, los niños van identificando ciertas rutinas y eso hace parte de ese cuidado y de esa estimulación con el cuidado cotidiano. Pero también tú lo mencionabas, por ejemplo, cuando mencionabas que los niños deben llevarse las cosas a la boca. Debemos permitir que los bebecitos lleven las manos a la boca porque ellos exploran todo a través de la boca. Y generalmente creemos a la boca, no te lleves, no explores tus, pues no los dejamos que Ujú. exploren. Y esa es una etapa fundamental donde los niños exploran el mundo a través de la boca. Lo que decías de la manita, inicialmente los niños tienen la mano cerrada y yo voy a jugar con ellos para lograr que alrededor de los 3 meses la manita esté abierta. Entonces Ok. mira que vamos viendo desde este recién nacido que lo colocamos en contacto piel a piel, que le estamos conversando, que le estamos haciendo masajes, que lo estamos cargando bien, porque es importante aprender a cargar a los recién nacidos, eh, que los estamos poniendo en posición boca abajo en algunos minutos, en algún momento del día, y cómo va creciendo este bebé y a medida que va controlando su cabeza, va controlando el tronco, podemos pasar al piso, al rolado, al gateo y más adelante a la marcha. Ujú. Y hemos estado en un cuidado básico. Cuando hablábamos de la motricidad fina, las mejores actividades para desarrollar la motricidad fina coincide con el momento de iniciar la alimentación complementaria. Entonces es por eso la exploración de los alimentos, dejárselos Ujú. coger, que se unten, que se los lleven a la boca. Allí estamos haciendo una integración sensorial maravillosa, donde el niño coordina la parte motriz, ¿cierto? De aprender a agarrar, pero la sensación, la parte de integración sensorial a nivel de la boca, está explorando nuevas sensaciones y lo estamos haciendo con algo que es básico en el primer año de vida, que es aprender a comer, ¿cierto? Ujú. Entonces, por eso cada momento de comida después de los 6 meses es un momento maravilloso de integración sensorial, de desarrollar la motricidad fina. Eh, y lo estamos haciendo con con el cuidado que debemos tener de nuestros recién nacidos, pero esto va acompañado de una mamá que está presente en ese momento, que está atenta con sus 5 sentidos a la alimentación, le está conversando, le está Ujú. dando la oportunidad de que él explore sin atosigarlo, por así decirlo, que le da también su tiempo y su momento, Ajá. y esta es una excelente actividad de integración sensorial, de manipulación, de motricidad fina, de motricidad gruesa, porque él tiene que mantener su control cefálico, el tronco, la mano, los pequeños músculos de las manos. Entonces, todas estas son actividades que se van dando dentro del cuidado y que son muy potencializadoras del desarrollo. Yo quiero, Luque, que Claro. pasemos a otras áreas del desarrollo, como Mira tú que, mencionar el ajá. lenguaje. Mira que incluso, Angelita, en lo que tú acabas de mencionar, y ahí logra verse cómo se integran todas las áreas, porque mencionaste gran parte de lo que es ese desarrollo de esa audición, de esa habla, de ese lenguaje, de ese desarrollo cognitivo. Y mencionaste una palabra clave, que es para esa parte de audición, de habla y de lenguaje, conversar. ¿Tú sabías que es diferente hablar a conversar? Y que la invitación de uno es no a hablar con los hijos, sino a conversar con los hijos. Hablar es unidireccional. Hablar es cuando yo simplemente doy una instrucción al aire
o hablar es cuando simplemente yo puedo verbalizar algo. Pero conversar tiene un significado muy lindo porque viene la palabra versar, que es hablar, pero con, es decir, en compañía. Y lo que tú hablabas de esa sintonía, de que yo miro al niño a los ojos, le explico qué estamos haciendo, entonces estoy poniendo su ropa, mira, y este es tu brazo, estas son tus piernas, que no es ponerme, bueno, vamos a aprender las partes del cuerpo, mano, cabeza, ojo, sino que realmente dentro de esto que yo voy generando esa conexión, esa relación, voy entonces hablando, voy describiendo y mira que ya muchas investigaciones, incluso Angelita, a nivel de desarrollo de audición, habla y lenguaje nos muestran cómo la conexión se crea es con un adulto significativo, no por la cantidad de música que tú le pones, porque hay veces creemos que es poner música y dejar la música. ¿Cuántas veces nosotros no ponemos música e incluso no nos damos cuenta de que está sonando? Porque perdemos ya la atención frente a ese estímulo. ¿Sí? O ponemos entonces un juguete que le repite la A, E, I, O, U, A, E, I, O, el marrano hace o guau, guau. No, al niño le fascina es cuando el papá o la mamá hace un gesto. Mira que por eso desde recién nacido reconoce inmediatamente la voz del papá y la mamá. Ujú. Inmediatamente, o sea, él ya reconoce, le encantan las voces, por eso vemos entonces que ya él incluso empieza con ese primer momento de comunicación que bueno, es el llanto, pero que empieza ya a hacer sus sonidos porque empieza a entablar como esas conversaciones y a seguir ese momento de interacción. Cómo nosotros entonces manejamos ese tono y que mira que él hablaba mucho más allá de aprender palabras y no es solamente esa expresión de esa palabra, sino la comprensión que el niño tiene y que es tan fundamental para nosotros posteriormente hablar de una pauta de crianza respetuosa, de cómo cuando tú le has enseñado al niño esos gestos dentro de esa vinculación, simplemente tú frunces el ceño y ya el niño reconoce que eso no lo puede hacer, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, una manera muy fácil, cotidiana de nosotros estimular ese lenguaje está en ese momento de hablar, de describir. Generalmente los niños entran en la etapa del señalamiento, que es muy importante dentro del desarrollo cerebral, y asociado con el lenguaje se da como una etapa donde todos lo señalan y mamá comprende. Entonces mamá te dice, doctora, no dice ninguna palabra, dice papá o mamá y habla como en otro idioma, que es el famoso parloteo, ¿cierto? Pero justo ahí es donde mamá entra a describir y decirle que quieres agua, el agua que está en tu vaso y hacer entonces como muy reflexiva sobre esa entonación que estoy haciendo, fundamental, ese tono, esa entonación, mi mirada, mis gestos con la mano, cómo me acerco para hacerle saber. El bebé guarda toda esa información aquí, el niño, y llega un momento donde realmente todas estas palabras y esta información que está guardadita, pues va a darse en esto que a veces nos angustia tanto, que es la cantidad de palabras. Más que cantidad de palabras, es muy importante conocer cómo el niño está en esa comprensión también. Entonces, ¿cómo empiezo a enseñarle? Dame, ven, trae, ¿sí? Pequeñas palabritas que hacia el año de edad ya me muestran que hay una comprensión, es fundamental. Y obviamente, pues, el acompañamiento que hacemos a través de las rimas, del canto, de la lectura de los cuentos, que es lo que nosotros queremos favorecer. Soy una enamorada de los cuentos, de la lectura con los niños, más que de la televisión. Cuando los padres nos dicen, no, es que no le gustan los cuentos, prefiere quedarse más conectado a la televisión, obviamente hay un menor esfuerzo cerebral para hacer ahí, ¿sí? Y se pierde la conexión completa. Los libros son fantásticos, Angelita, porque realmente incluso desde psicología los utilizamos en los niños para formar hábitos, no solo el hábito de la lectura, sino que nos guían y nos enseñan. Por ejemplo, los libros los utilizamos mucho para enseñar a los niños o acompañarlos en la superación de algún tipo de miedo. Son fantásticos. Del control de la rabia, por ejemplo, de ir al baño, por ejemplo. Entonces, si uno empieza a cultivar desde pequeño la lectura, se van a generar grandes beneficios.
Bueno, ahí es importante recordar que el lenguaje activa una cantidad de áreas del cerebro, porque cuando el desarrollo del lenguaje, el saber el significado de las palabras, el asociarlas, el lenguaje comprensivo y el lenguaje como se expresa el niño, va a unir una cantidad de carreteras y de zonas en el cerebro que son fundamentales. ¿Cómo podemos como papás estimular el lenguaje? Primero, es muy importante que nuestro lenguaje con ese bebé sea un lenguaje enriquecido y descriptivo. Se ha visto que el número de palabras que tienen los papás, ¿cierto? Enriquece ese bagaje que va a tener ese niño. Entonces, no son palabras raras, pero sí son palabras, tener un lenguaje amplio a los padres nos va a permitir que nuestros hijos tengan una mejor reserva, por así decirlo, Ujú. de un vocabulario mucho más amplio. Por eso los cuentos, la lectura es maravillosa para poder ampliar ese vocabulario tanto de los papás como de los niños, ¿cierto? Hay que saber escoger los cuentos. Leer bien no es ser un buen lector, ¿cierto? El ser un buen lector se va cultivando en los niños como un hábito y finalmente esto va a ser una ganancia maravillosa. El contar historias, por ejemplo, ¿cierto? Eso hace que el niño tenga que ir evocando la historia, ir recreando en su mente esa historia y por eso crear esos cuentos y que los papás le cuenten y le narren historias es también un recurso muy importante para ese desarrollo del lenguaje en los niños. El cuento que tiene que ser de acuerdo a la edad y a veces eso nos cuesta un poquito a los papás. Entonces yo quisiera que nos contaras un poquito cómo debemos escoger esos cuentos, esos libros infantiles dependiendo de la edad y si todos los cuentos sirven para irnos a dormir, porque a veces los papás nos dicen, no, es que yo le cuento el cuento y queda eléctrico. Entonces yo mejor no le cuento cuentos a la hora de dormir. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de eso. Hay dos momentos del cuento. Hay un momento en el día y hay un momento en la noche. En el día los cuentos deben ubicarse en un espacio donde el niño pueda coger el cuento. No es ubicarlo en la repisa linda porque es el cuento precioso de los 365 cuentos y solamente lo puede coger al momento de la lectura, sino que el niño debe tener a disposición de una cajita ese cuento que inicialmente durante esos 2 primeros años de vida vamos a procurar que tenga las siguientes características, que sean cartón, que sea plástico de tela, cartón que sea de páginas muy gruesas, ¿sí? Por el tema oral, porque todavía hasta los 2 años pues vemos que los niños en su exploración llevan todo a la boca, entonces para evitar algún tipo de riesgo, un accidente de atragantamiento, entonces de hojas muy gruesas, plásticas o de tela. Deben ser libros con la menor cantidad de letras y dibujos que sean más grandes. Entonces buscamos cuentos que sean lo que llamamos nominales. Cuento donde va a haber los animales, el cuento de los colores, el cuento de los medios de transporte, ¿cierto? Para que el niño vaya de esta manera haciendo categorizaciones también que está muy relacionado con ese desarrollo cognitivo y de pensamiento. Y de esta manera nosotros con ese cuento vamos contando una historia. Nosotros realmente no leemos el cuento porque lo que hacemos es que tomamos, por ejemplo, cuento de los animales. Entonces le decimos, mira, aquí está la granja, ¿y dónde está el perro? ¿Y cómo hace el perro? Yo no tomo el cuento y empiezo, había una vez un perrito que estaba en la granja. No, ese tipo de lectura lo voy a hacer en la noche. En el día es esa interacción que yo hago con el niño de expresión, donde le muestro, le señalo, él me señala el cuento, la figura llamativa, colorida. Le puedo hacer un cuento incluso con texturas. Yo misma puedo recortarle de revistas o le imprimo el conejito y le puedo pegar algodón al conejito. Entonces estoy trabajando también esa parte sensorial, cognitiva con ese cuento. ¿Sí? Ya cuando hablamos del cuento como funciona en la noche, como parte de ese hábito, ojalá que sea un cuento. Y un cuento para la hora de dormir hasta los 2 años.
¿ya? Es un cuento donde yo leo de una manera más calmada, donde la función de ese cuento es asociarlo a la hora de dormir. Juanita coge su cobija. Juanita era una bebé que se iba todas las noches a la cama, pues, y de hecho yo se lo invento. Lo que hago es como la relación de la carátula con la hora de ir a dormir, porque imagínate yo leyendo las mil y una aventuras de Juanita en la noche, Ujú. sí, entonces no va a querer dormir, se logró es completamente lo otro, lo contrario. Ya a partir de los 2 años, cuando se ha hecho esa asociación, ya sí él puede elegir su cuento, ya está despierto, ya empezamos a hacerlo de otra manera, ya es más interactivo, pero realmente a la hora de ir a dormir durante esos 2 primeros años de vida, la idea es la asociación del cuento para el momento de la noche. Entonces, uno reconoce, Angelita, cuando el niño ha tenido acercamiento con cuentos, porque cuando tú haces evaluaciones en neurodesarrollo, sientas al niño de 1 año, imagínate, de 1 año y le entregas un cuento. ¿Sabes qué hace el niño? Empieza a señalar y a pasar las Ujú. hojitas y te mira, que es lo que llamamos pues como a nivel de desarrollo social, que ahorita hablamos de él, esa parte de la atención conjunta donde te muestra el objeto, te mira y quiere lograr como una significancia triangular de mira lo que te estoy mostrando y lo que yo estoy sintiendo cuando te estoy mostrando y pasa las hojas. El niño que no ha tenido una asociación con un cuento, ¿sabes qué hace con él? Lo toma Mira, y te descalabra. sí, sí, es cierto. Lucre, por aquí Te tenemos descalabra. varias preguntas ya. Sí, Tengo una pregunta de la Liga de los Múltiples que nos sí. dice, los bebés prematuros que vienen de la USIN, o sea, la unidad de cuidado intensivo neonatal, Sí. ¿vienen sobreestimulados? Bueno, los niños prematuros que han estado en unidades de cuidado intensivo generalmente han estado expuestos a una cantidad de estímulos sonoros, auditivos, de tacto, que no la tienen Ujú. los niños normalmente que nacen a término. Entonces, sí han estado expuestos a unos estímulos que normalmente los niños no los tienen a esa edad, estímulos dolorosos, a ruido, a Sí, pitos, alarmas, al sonido del ventilador o de las máquinas que los están ayudando en ese momento, a la luz, porque ellos en el útero están filtrando a través de todo el ambiente uterino esos estímulos. Por eso la posición canguro es algo que controla el microambiente. Pero el macroambiente actualmente en las unidades también se tiende a controlar con algo que se llama cuidados centrados en el desarrollo, en los cuales hay unos controles de ruido, hay unos controles de luz, hay unos controles de mínima manipulación, de que cuando el niño va a hacer, le van a tomar una muestra o algún evento doloroso, lo pueden contener en posición canguro o lo amamantan o simplemente hay unas medidas no farmacológicas para disminuir esa sensación dolorosa. Entonces, ujú, sí, los niños prematuros, los niños que vienen en general de las unidades de cuidado intensivo, de las unidades de cuidado de recién nacidos, pues, vienen sobreestimulados. Esa es una de las ujú. preguntas que nos hace. Por aquí Ana Caro dice, doctora Ángela, un gusto compartir con ustedes en INPER, Departamento de Seguimiento Pediátrico. Un saludo desde México, qué rico, nuestros amigos mexicanos están conectados. Por acá el doctor René Barrera dice, el gateo ayuda con esa comunicación en los dos hemisferios cerebrales, que se puede estructurar mejor el lenguaje, la lectura, la escritura, eh, base fundamental el gateo. Ujú. Eh, y un proceso fundamental para el aprendizaje. Muchas gracias, doctor Barrera, neonatólogo del INPER en México. Por aquí teníamos otra pregunta. Dice Susan, quisiera saber si los bebés deben o no usar zapatos dentro de la casa y cuando empiezan a caminar. No sé, Lucre, si quieres contestar esa. Sí, no, pues y tú me complementas si quieres, ¿no? Realmente dentro de este proceso, pues como de libre movimiento, permitir que el niño vaya como conociendo toda esta parte de sensibilización, de adaptación al ambiente, la recomendación es que el niño no tenga zapatos, o sea, que tenga zapatos ya cuando realmente
esté caminando. O sea, de hecho, hasta ni medias, pues debe tener. Hay que mirar, bueno, si vivo en un clima que es sumamente frío o el piso es muy frío, porque hay que revisar también las condiciones en las que estamos. Pero lo ideal sería que el niño caminase descalzo, ¿cierto? Y que cuando ya tenga esa marcha estable, podamos utilizar los zapatos con unas recomendaciones pues especiales que se hacen desde fisioterapia, que son zapaticos pues que incluso queden un poquito más ampliecitos que el tamaño del pie del niño, que sean zapatos incluso fáciles de poner y de quitar, es decir, que no lo atoren, que no sea la bota extrema del cordón pues hasta la rodilla, que si el niño se siente incómodo tenga la posibilidad, capacidad de retirarlo, de ponerlo, pero realmente la recomendación sería que cuando el niño ya tenga como este proceso de la marcha estable, sea el momento donde iniciemos con los zapatos. Antes no necesitamos, los niños no necesitan zapatos, no necesitan balacas, lo que pasa es que son como estos, ¿cómo los llamamos? Atuendos que los padres queremos como verlos para adornarlos, pero entre más menos ropa tengan y más libertad en el movimiento les podamos generar, muchísimo mejor va a ser para el niño. Bueno, yo quisiera en cuanto a esto decir, exacto, los niños no necesitan zapatos antes de que caminen, uno necesita los zapatos cuando camina, ¿cierto? Es Exacto. mejor el desarrollo de ellos, de la marcha sin zapatos y como tú lo mencionabas, ya cuando están caminando, tener un calzado que generalmente proteja el tobillo, que sea amplio, no es el más bonito, pero es el más adecuado para ellos. Por aquí había otra mamá que hacía una pregunta también sobre los zapatos, que decía que su niño daba mejor los pasitos cuando, cuando estaba ¿Usaba sin zapato? zapatos, Ah, bueno, ¿cierto? exacto. Entonces decía, mi bebé es prematuro, tiene 1 año y, no, sí, tiene como 1 año y medio de edad, o 1 año 4 meses de edad corregido, aún no camina, pero he notado que sin los zapatos se desplaza con pasitos cortos, a diferencia que cuando tiene zapato, entonces por eso está adquiriendo una habilidad, ojalá la adquiera sin zapato Exacto. y después cuando esté caminando. Además es importante, eh, los niños prematuros, ellas en términos generales, alcanzan la marcha alrededor de los 15 meses, pueden llegar hasta los 18 meses de edad corregida para adquirir esa marcha. Y es normal. No Niño hay que que después de los... apresurar. Exacto, no hay que apresurarlo, hay que dejarlos. Muchas veces ellos empiezan con una actividad que es como tratar de enderezarse y tener el equilibrio antes de arrancar a caminar. Caminan primero lateral y luego sí hacia adelante. Muchos niños empiezan a dar pasitos, pero cuando tienen que llegar rápido o quieren llegar rápido a un sitio, caminan más rapidito, se tiran al piso, gatean, vuelven y se paran. Eso es Ujú. parte normal del desarrollo. Vamos a mirar por aquí, dice, ¿a qué edad deben iniciar con algunas palabras? Bueno, Eh, Nos dice Valencia, Natalia Valencia. ujú, muy bien. Generalmente, Natalia, hacia los 9, 12 meses están con la primera palabra. Ellos vienen como de los monosílabos, ¿cierto? Entonces, ma, ta, pa, te. Y es incluso como la etapa donde antes de esos 9 meses decimos, ya dijo mamá, pues, logró unir como tal estos monosílabos, pero realmente una palabra con sentido, es decir, que cuando veo el objeto voy a hacer la repetición y ya está como palabra generalmente entre los 9 y 12 y son las palabras más comunes. Tata, papa, tete, porque incluso, pues es fonológicamente es más fácil que mamá. Por eso dice La primero gente dice primero papá, papá. papá, que mamá. Entonces, generalmente entre los 9 y los 12, ya hacia los 12 puede decir incluso dos palabritas o tres palabritas. Pero cuando hablamos pues de nuestros niños prematuros de alto riesgo, pueden incluso tardarse un poco más en hacerlo. Hay, Generalmente hay- se ve dime. una explosión del lenguaje
después de los 2 años, ¿cierto? Ellos Ujú. pueden tener un número entre 5 y 10 palabras en entre el primero y el segundo año de vida. Y después viene una gran explosión en palabras, pero los niños tienen un lenguaje comprensivo y un Que es lo que lenguaje hay expresivo. que es muy importante ahí vigilarlo, o sea, es un niño que me imita y me gustaría mucho acá como traer a colación entonces esta parte de desarrollo cognitivo, Angelita, de cómo se ve asociado a este desarrollo del lenguaje, entonces el niño tiene esa capacidad de imitación, es que él hace todo lo que yo hago. Sí, miren que hay veces los padres refieren mucho de dónde habrá aprendido, yo no se lo he enseñado. Entonces, los niños aprenden mucho de la observación, de lo que estamos viendo. Entonces, ahí es importante ver cómo ese desarrollo cognitivo a través de ese mismo procesamiento del lenguaje se está dando. Y lo que decíamos ahorita, no angustiarnos tanto por la cantidad de palabras, sino que es el niño que cuando lo llamo ya sabe que es su nombre, él atiende por el nombre, él sigue una instrucción sencilla, dame carro y me lo entrega, por ejemplo, que cuando quiere algo ya me lo señala, me lo pide o me lleva hasta el lugar y me muestra con la manito qué es lo que quiere, que me aplaude, que hace las arepitas cuando escucha el cumpleaños porque los otros también lo están haciendo. Entonces, eso es como importante y mirarlo como desde esa integralidad, ¿sí? Hay varias preguntas que nos hacen, voy a tratar de unirlas en una. Sí, Nos porque hablan te en cuento el que acá estoy tratando de mirar y como que se me quedó anclado y me aparece que solamente hay 3 personas conectadas y no logro ver ninguna pregunta. No, no, no. Tenemos más de 30 hay varias preguntas, pero quiero Ok, como cerrar lo del lenguaje. Nos sí, preguntan sobre cuándo empezar a leerle cuentos a los niños y desde la también nos preguntan gestación. desde la gestación, o sea, esto es algo que se va cultivando. Y otra pregunta es si existe alguna actividad especial para el desarrollo del lenguaje en los niños prematuros. No, Aquí hay una cosa importante y es que tenemos que tener que es el desarrollo del lenguaje en los niños prematuros puede ser un poco más lento, por así decirlo. Recuerden que siempre corregimos la edad con ellos, exacto, pero hay que tener en cuenta que cuando corregimos la edad, los medimos y les exigimos lo de la edad corregida, corregimos, ¿cierto? Corregimos exacto. la edad hasta los 2 años y de ahí arrancamos con el desarrollo con edad cronológica. Pero en los niños el desarrollo del lenguaje es importante, por eso estimularlo desde el principio. Bueno, creo que Lucre se nos cayó la comunicación. Aquí encuentro, ay, espérame que por aquí tengo otras preguntas. Había una de Rosy o de Ross. Dice, en algunas ocasiones los niños prematuros van a tener sobreprotección, de ahí la importancia de los límites claros y consistentes. Y entonces, No, te cuento que hubo muchísimas personas conectadas que lo vieron y se nos quedaron algunas. Aquí hay mira qué lindo una, ese mensaje, qué bonito. Vivo feliz con ustedes, con su charla, sus conocimientos, me ayuda mucho, ya que soy una mamá de un bebé prematuro de 5 meses y medio. Qué rico, Ani Caro Ani Gaviria, Caro, que nos está muchas gracias. acompañando. Bueno, si quiere retomamos, Angelita, la idea pues es que nos conectamos como para retomar en esa pregunta anterior y poder pues entonces como hablar un poquito de esa parte cognitiva y social también. Lo que pasa es que nos emocionamos y mejor dicho, yo creo que aquí Eh, bueno, aquí estamos en una palabra de Ross que creo que ya se unió. Si nos puede volver a poner su pregunta aquí, pues nos gustaría muchísimo podérsela contestar. Lo mismo las personas que nos habían colocado alguna, alguna pregunta y no logramos contestarla. sí. Lucre, si quieres, hablamos un poquito de la parte cognitiva, ¿cierto? Ujú, De esa parte que a veces no sabemos cómo, pero que los niños nos la están desarrollando desde que nacen. ujú. Entonces, mira, como lo hablaba ahorita, el desarrollo cognitivo empieza cuando como papás decimos, hizo algo y yo no se lo enseñé. O coge todo tan rápido, yo le enseñé a hacer arepitas e inmediatamente lo hizo.
¿cierto? Porque cuando hablamos del desarrollo cognitivo nos estamos refiriendo a esa parte de aprendizaje y pensamiento, o sea, es esa capacidad que tiene el niño de aprender algo, de memorizarlo, de razonarlo, de resolver problemas. Y aquí se acuña mucho el concepto, Angelita, de lógica matemática, que todos los papás soñamos con que los niños sean muy buenos matemáticos cuando están estudiando. Y que incluso uno dice, ay, me iba tan mal en las matemáticas, ¿qué hiciera yo? Y resulta que esa lógica matemática está inmersa en nosotros, es innata, pero los papás con juegos podemos lograr potencializarla. Mira que hubo un experimento muy lindo que se realizó con uno de los juegos más comunes que nosotros hacemos con los niños, y es el famoso juego del tope, tope, tan. ¿Cierto? Entonces se hizo Ujú. un experimento donde se tomó a varios papás y a varios niños, donde había una secuenciación y los papás le decían a sus bebés, tope, 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 y a la cuenta de tres daban un golpecito o hacían como algún estímulo diferente y el niño se carcajeaba, o sea, ya se reía, ya el niño como de esos 3 meses lograba identificar y era muy lindo. Y cómo al cambiarle el estímulo, cuando el papá decía, tope, 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 el niño hacía otros gestos y otras caras y se lograba ver en su cerebro que se activaban otras áreas como, bueno, ¿qué pasó acá? O sea, no era a la tercera vez que mi papá me daba el tan, que me daba el besito, ¿cierto? O cuando decía tope, tope y el golpecito, es decir, a la segunda secuenciación. Entonces era muy interesante y esta investigación permitió determinar que los niños desde muy temprana edad desarrollan esa lógica matemática, ese pensamiento de asociación de las cosas. ¿Cómo lo desarrollamos? Entonces, como venimos hablando desde la cotidianidad, cuando yo le describo, ¿cómo se le describe a los niños y se les habla matemáticamente? Vamos a coger una galleta, dos galletas, ¿sí? O sea, cuando le hablo de cantidad, cuando le Ujú. hablo al niño de forma, mira, este es el sonajero que es plano, este es el sonajero redondo, ¿sí? Cuando le estoy hablando entonces de color, cuando le digo es amarillo, es blanco, es verde, cuando le hablo de tamaño, es grande, es pequeño, es mediano, de esa manera es que empezamos a configurar lo que llamamos ese desarrollo cerebral desde ese pensamiento matemático, ¿sí? De cómo los niños ya incluso es muy interesante ver cómo atienden cuando nosotros nos escondemos y hay un juego muy lindo que es dónde está el bebé y dónde está la mamá. ¿Cierto? Entonces, que Ujú. nos tapamos y decimos, ¿dónde está bebé? Y el bebé Ujú. inmediatamente tiene esa respuesta y esa expresión, empieza a asociar, ¿cierto? Empieza a buscar. Por eso decimos, doctor, es que es súper explorador. A él le gusta coger, a él le gusta, y por eso tan importante saber que esos 2 primeros años de vida, y obviamente los que siguen, pero esos 2 primeros años son de completa exploración y somos los adultos quienes favorecemos la ambientación del espacio, ¿cierto? Para permitir que realmente ese proceso de aprendizaje se dé adecuado, donde le permito jugar con sus crayones, con sus pinturas, poder ensuciarse. Lo que hablabas ahorita de la alimentación está muy asociada a esta parte de reconocer la textura, de reconocer el olor, de reconocer el tamaño, de poder identificarlo. Entonces, ¿cómo esta parte cognitiva no se desarrolla poniéndole al niño las tablas de multiplicar o cogiendo unas imágenes y poniéndoselas a grabar como en su cerebro? Recuerden cuando lo primero que hablamos era lo que no era la estimulación y no es aprender repetidamente, sino asociar, hacer la Ujú. asociación, la causa-efecto. Entonces, por eso es muy rico cuando uno coge un tubito de papel, de cocina, y mete una pelotica y le sale y él es feliz. O sea, es el juego que más le encanta porque es, ay, wow. Todo lo que genere causa-efecto, yo cojo la cuerdita y la puedo jalar y alcanzo el juguete, o sea, el juguete viene hasta mí. Ujú. ¿Sí? O cuando cojo, por ejemplo, y le escondo un juguete y le pongo un vasito encima y le pregunto por el juguete, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Y él lo descubre, lo quita desde ahí. Cuando le permito que busque el juguete que se ha ido debajo de la cama, de la mesita de noche y él la quiere explorar. Por eso los niños desarrollan una habilidad muy linda en esa búsqueda
cuando quieren meterse en los espacios que no caben. Entonces está gateando y él se quiere ir a meter en el cajón, él se quiere meter en el closet, ¿sí? A la medida que van creciendo, entonces quieren empezar a ser un poco más arriesgados, ¿ya? Entran en la etapa en que desbaratan todo, por eso los juguetes tienen que ser muy seguros, porque todo lo quieren explorar y descubrir. Y no es que sea el niño dañino, ay, no, es que es muy dañino, es muy necio. No, quiere explorar, quiere saber cómo se saca ese tornillo, cómo se mete. Por eso, dentro de los juegos que más utilizamos y asociados con este desarrollo del lenguaje, Angelita, son todos los juguetes de juego simbólico. Jugar a la cocinita, el jueguito de doctor, los niños más grandes, yo soy la profesora, ¿sí? Porque justamente es ese Y esto, aprendizaje que estoy haciendo del ambiente. bueno, hay dos cosas. Cuando mencionabas que el niño busca los objetos, ahí estamos hablando después de los 9 meses, los niños desarrollan la permanencia de objeto, que es de lo más importante cuando estamos en este desarrollo cognitivo, ¿cierto? Entonces, ellos a partir de los 9 meses aprenden que aunque no vean las cosas existen, ¿cierto? Ujú. Entonces, estos juegos de tapar el juguete, de dónde está, ¿cierto? Son importantes. Ustedes ven mucho, ¿por qué les gusta a los niños cuando se les alterna el juego de dónde está el bebé, que de pronto sale por un lado, sale por el otro, sale por arriba, porque es la sorpresa, ¿cierto? Entonces, empezar a desarrollar estos juegos es exploratorios. Todo este primer año el juego del niño es muy exploratorio, ¿cierto? Por eso ellos al principio se llevan todo a la boca, si es duro, si es blandito, si es frío, si es caliente. Después viene causa-efecto, entonces tiran las cosas a ver qué pasa. Entonces es el juego que la mamá recoge 50 veces el juguete, se lo pasa y lo vuelve a tirar. Él está, ¿cuál es la reacción cuando yo hago determinada acción? ¿Cierto? Por aquí Ujú. nos preguntan dos cosas, Lucre. Sí, López familia López Esquivel nos pregunta, gracias por reiniciar, queremos saber si es bueno o no colocar un tapete para reducir la fricción y o contacto de temperatura con el piso, y si eso retarda el desarrollo del bebé o que si lo recomendamos. bueno, realmente cuando hablamos de poner al bebé en el piso y de que el piso es el mejor gimnasio, pues obviamente inicialmente mientras el niño logra como ese control vestibular y logra potenciar las defensas, lo que llamamos pues como ese apoyo que tiene el niño frente a una reacción de caída, podemos utilizar un tapete, pues un tapetico. Nosotros generalmente, y no ganamos ninguna regalía, recomendamos un tapetico de foamy que es estable, o puede ser una colchoneta, pero que sea completamente firme. Por eso no estimulamos desde el colchón, porque si sea un Ujú. colchón, pues no va a ser lo suficientemente estable para el desarrollo de estos músculos y de este tono que necesitamos en los niños, sino que sea una superficie firme. Entonces está bien un tapetico de estos de foamy que puedo armar en el espacio, o una colchoneta muy firme, o en caso de que no lo tenga, pues buscamos como dentro de nuestros propios recursos. Y yo, por ejemplo, a algunas mamás les he recomendado, Angelita, cartones. Podemos extender cartones que sean gruesos. Encima de este cartón voy a poner como haciendo como un tendidito con una cobijita gruesa, y que me quede como una especie de acolchodito firme en esa superficie donde estoy con el bebé. ¿Listo? A López, pues que nos preguntan, entonces sería como O sea, ese, poner porque algo que es proteja al bebé. transitorio, y además que es transitorio porque realmente él ya luego se va a salir de ahí, o sea, empieza a gatear Exacto. y él ya no quiere estar en esa zonita de juego, quiere estar en los lugares prohibidos de la casa. Eso es algo transitorio que vamos a utilizar. Otra cosa es que es importante de estos tapetes que se pueden limpiar fácilmente, ¿cierto? Que se pueden lavar Son fácilmente para, impermeables. para evitar pues cualquier Sí, contaminación. preferiblemente, sí, muy importante lo que dices, no es el típico tapete que tenemos decorativo de comedor o de la sala, o tapete de tela, preferiblemente evitarlo por la propagación de bacterias. Sabemos que es una etapa donde entonces la salivación coge, lleva, toca. El otro es mucho más fácil por tema pues de limpieza, poderlo utilizar.
Bueno, Y por aquí tenemos una última, no creo que hay dos preguntas más. Susan Susan. Moreno Ujú. nos dice, quisiera saber si es bueno estimular con pintura, colores desde el año y un poquito. Sí, hasta los 2 años los niños se van a llevar toda la boca. El momento de estimular con pintura o con crayones se puede hacer desde el primer año de edad, donde ya el niño tiene el agarre, ha empezado con la pinza. Entonces es una oportunidad muy linda porque incluso él empieza a tomar la pintura y a utilizar el dedo índice para hacer pues como todas sus imágenes, sus figuras, empiezan a utilizar esponjitas sobre el papel con la pintura y la ventaja es que ya las pinturas son no tóxicas, son hipoalergénicas. Entonces se puede empezar a utilizar masitas en casa, plastilinas hipoalergénicas, crayones, ¿sí? Sabiendo que obviamente lo van a experimentar y se lo van a llevar a la boquita, pero hace parte de su proceso natural y como son hipoalergénicas no hay ningún inconveniente en hacerlo. Por acá eh, Ross, que nos había preguntado antes, y ahí fue cuando se nos acabó el tiempo, pero ella nos comenta, les comentaba que en algunas ocasiones en los prematuros se presenta sobreprotección y la Ujú. importancia de los límites para estimular el control inhibitorio de las funciones ejecutivas. Ujú. Bueno, entonces, pero ahí, ¿cuál es la pregunta? O sea, bueno, hay algo y es que los niños, sea prematuro, no sea prematuro, incluso los niños con una condición médica o con incluso los niños con discapacidad, un niño con síndrome de Down, un niño que esté diagnosticado con espectro autista, Angelita, es un niño que necesita límites, es un niño que necesita normas. ¿Ya? La sobreprotección hay que mirar por qué se está generando, si es un patrón de conducta en mamá por temor a ese no, pero hay que saber decir no. Hay una etapa donde decimos no. Los psicólogos invitamos mucho al lenguaje positivo y lenguaje positivo es como a saber utilizar el no en momentos de defensa. Entonces el niño se va a llevar una cucaracha a la boca, pues yo no le voy a decir, mira, es un animalito, mi amor. Vamos a dejar que la cucarachita libremente camine. Pues si yo estoy viendo que se lo va a llevar a la boca, en ese momento lo que hago es decir, no, no lleves a la boca. Pues sí, como de ese primer momento de defensa que es normal, pero que obviamente dentro de la invitación está el hablar positivamente. ¿En qué sentido? En decir, ven amor, yo sé que tú quieres jugar con la mano y la mano se utiliza para acariciar. No pegamos ni a mamá ni a nadie. Ahí estamos poniendo un límite y no nos estamos yendo al extremo de la sobreprotección. Hay algo y es que nuestras familias prematuras, de nuestros bebés prematuros, desarrollan algo que es el síndrome del bebé vulnerable. O sea, creemos que es el niño que no es capaz, que no lo va a hacer, como ha sufrido tanto en esa UCI frente a esa predisposición que tenemos a esa sobreestimulación. Entonces generamos un sentimiento de lástima o incluso de pesar, que no puede llorar, de que no puede sufrir. No, no, ¿cierto? O sea, realmente es un niño que tiene todas las habilidades, todo el potencial para desarrollarse y que somos solamente los papás quienes vamos a poner ese límite. Nuestros hijos llegan hasta donde nosotros estamos permitiendo que lleguen, ¿cierto? Entonces, Eso, no hacer como ese rótulo de que como mi niño es prematuro, ay, como mi niño lo nació de 29 semanas. No, o sea, mi hijo nació de 29 semanas y yo como mamá estoy potencializando su cerebro y entonces reconozco qué pasó en ese cerebro y realizo esta actividad y lo acompaño y me conecto y lo fortalezco, porque eso es lo que necesitamos con nuestros niños prematuros, realmente. Exactamente. Los niños necesitan también límites de los papás, límites respetuosos, límites amorosos, pero necesitan límites. Y yo pienso que los papás de esta época tienen que volver a retomar eh, que poner límites es lo mejor para nuestros hijos, amorosamente, respetuosamente, Ujú. pero eso también va a potencializar su desarrollo. Laurita Arcila nos dice, ¿algún consejo para estimular el lenguaje en un niño de 3 años?
Bueno, aquí habría que mirar, Laurita, que cuando hablas de lenguaje, me imagino que es desde la parte expresiva, desde la parte del habla, o habría que mirar a qué tipo de lenguaje se está refiriendo la mamá, pero me imagino que es la del habla, que es lo que comúnmente preguntan en esta etapa de desarrollo. Aquí, Laurita, es muy importante lo que hablábamos ahorita, no sé si te conectaste o te invitamos a que escuches el en vivo anterior de los cuentos, de preguntar y no preguntar en monosílabo, ¿cómo estás? ¿Quieres Bien, manzana? Exacto. ¿Quieres manzana? Y el niño, solo con la cabecita, pues te dice que sí, sino de poder ampliar todo ese repertorio, de la etapa donde empezamos a utilizar las rimas, donde empezamos a utilizar trabalenguas, y es una etapa del desarrollo donde empezamos a utilizar mucho la parte como tal fonoarticulatoria. Entonces lo ponemos a hacer burbujas, empezamos con la imitación de los sonidos, empezamos entonces a hacer todos estos ejercicios donde soplo, soplo papeles, soplo un algodón, como decir, toda esta estimulación que se da a nivel maxilofacial, pero realmente es como saber, cuando ella habla de estimular el lenguaje es porque no está diciendo casi palabras o de pronto no se da a entender en lo que queremos, porque ya hacia los 3 años los niños tienen frases compuestas, ahí ¿sí? es importante, siempre cuando a los papás les preocupa el desarrollo del lenguaje, hay que descartar causas primarias, ¿cierto? Entonces, primero Ujú. tenemos que estar seguros de que no hay ningún problema orgánico, o sea, que el oído me está funcionando Ujú. bien, que no tengo ningún problema en el... Fonoarticulatorio. Ajá. Exactamente. Y después mirar cómo está ese lenguaje comprensivo y después pasamos a ese lenguaje expresivo, ¿cierto? En términos generales, la categorización, los juegos de historias, la lectura del cuento, un lenguaje enriquecido, no adivinarle las cosas a los niños, las mamás somos Sí. expertas en eso, pero todo esto viene previo a que hayamos descartado alguna patología de base, por eso es tan importante que nuestro pediatra de cabecera le manifestemos estas dificultades y muchas veces necesitamos un acompañamiento de un fonoaudiólogo que nos indica ciertas actividades que nos van a ayudar a potencializar el desarrollo de ese lenguaje, Ujú. ¿cierto? Además, Entonces, hay que mirar si es un chiquitín que está ya en este momento estudiando, si no está, si está al cuidado de quién. Hay varios factores que son importantes evaluar ahí con el tema del lenguaje bueno, realmente. y finalmente por aquí veo otra preguntilla. Ay, no sé si tú lo alcanzas a ver, se me escapó. Por aquí vi algo que Allá. dice, el chupo, es esa, el chupo puede interferir en esa exploración temprana de sus manos o de los objetos y después del lenguaje con esos primeros sonidos. Pues si la permanencia del chupo es constante, si es el niño donde le tengo el chupo colgado como una cadena, pues no le voy a permitir que pueda explorar, llevarse juguetes a la boca y mucho menos que se emitan los sonidos. Entonces a esta mamá, si el niño está con el chupo, bueno, primero hay que mirar la etapa de desarrollo que tiene, qué edad tiene, ¿sí? Para estar todavía con el chupo. Mirar cuáles son los momentos y procurar empezar con la reducción del uso de ese chupo. Si es como un momento para ayudarle a la calma mientras preparo la alimentación, si es al momento del sueño o si el chupo está permanentemente todo el día como una cadena colgado, pues ahí sí logra como interferir dentro de ese proceso de exploración que él puede tener cuando pues no tiene esto en la boca. ¿Mm? Bueno, yo en cuanto al chupo, hay niños, ojalá no los acostumbráramos a un chupo, ¿cierto? Porque después también va a haber un proceso para retirar el chupo, ¿cierto? Los niños pueden explorar sus manitas, desarrollar su gorgojeo, su balbuceo, explorar el mundo a través de la boca y si yo tengo todo el tiempo el chupo, pues es una posibilidad que se puede ver disminuida porque él se quita el chupo, mira a ver a qué exploro, vuelve y me pongo el chupo. Entonces, pero también entiendo que hay algunos niños que son, que requieren algo de succión para calmarse. El chupo transitoriamente, un ratico,
Hay niños que para dormirse a veces necesitan eso, pero ojalá no los acostumbráramos al chup. No lo quiero categorizar ni como bueno ni como malo, porque es que niños para todo y familias y las circunstancias debe uno como individualizar mucho. Individualizar. Sí, en términos generales, ojalá no los acostumbráramos a un chup. Y por aquí veíamos otro comentario, el doctor Barrera nuevamente entra y nos dice que es muy importante saber quitar esa etiqueta de niño prematuro para que los papás quieren dejarlo toda la vida y eso condiciona una sobreprotección inconsciente de los papás que también es perjudicial para el neurodesarrollo de los niños prematuros. Exacto, nada de Bueno, etiquetaciones, ni a los prematuros ni a los que no lo son. Evitar bueno, comparaciones y muchísimas etiquetaciones. gracias a todos por nuevamente haberse conectado este ratico, por haber Ujú, podido cerrar con nosotros esta tarde, este conversatorio, más que cualquier otra cosa, esto es como una conversación donde nos gozamos todos estos temas de desarrollo. Todas las dudas que tengan, pregúntenselas a sus pediatras de cabecera, sus grupos de seguimiento. La estimulación desde casa es muy posible con las actividades cotidianas, la ujú. vinculación de los padres o ese adulto significativo es mucho más importante que otras cosas que a veces pensamos que son más importantes, como un juguete Exactamente. costoso, como muchos juguetes, es ese adulto que se vincula significativamente con ese bebé. Y que Bueno, justamente, Angelita, ese desarrollo social y emocional se basa en formar esas relaciones, entonces la invitación es más tiempo presentes, menos cantidad de juguetes y más conexión con los hijos. Entonces, de verdad que muchísimas muchas gracias. gracias a todos los que se conectaron a este espacio, finalmente a los que luego pues lo estén escuchando, bienvenidas preguntas, bienvenidas pues como todas las inquietudes. Muchas gracias a Red Sanar por generar estos maravillosos espacios de acercamiento con las familias y de conocimiento para ellas. Entonces, de verdad, Gracias, mil Cami gracias. Villegas. Te queremos mucho. Por ahí está. Sí, sí, sí. Qué linda. Bueno, está acá, Bueno, a sí, hay todos muchas muchas personas. gracias. Muchas gracias. Bueno, Angelita, Hasta que luego. estés muy bien. Chao, Hasta chao. luego.